quiero compartirle una palabra. Estaba orando y pensando en este momento y lo que quiero ministrarle, lo que Dios ministraba a mi vida, y puse como título La iglesia para estos tiempos. El título, la iglesia, el que está a tu lado es la iglesia, vos sos la iglesia para estos tiempos. Al decir la iglesia para estos tiempos, está dando por sentado que vivimos en un tiempo distinto a hace 37 años atrás. Nos cambiaron el escenario, diría alguno. Ha cambiado todo. Ha cambiado tanto y pienso, ¿no? Si alguno de los que ya no están se despertaran y vieran cosas de lo que es este tiempo, realmente cuesta entenderlo. Vivimos tiempo con un mover tan grande, todo ha cambiado socialmente hablando. Estoy diciendo, no estoy hablando acá precisamente de la iglesia, sino estoy hablando de los tiempos que como iglesia tenemos que vivir, que tenemos que ministrar y que anhelamos poder ser una iglesia pertinente, eficaz, que sea sal de la tierra, que sea luz del mundo, que pueda cumplir su llamado, su propósito, que pueda llevar adelante lo que el Señor nos encomendó. Amén. Y para eso es tan importante entender estos tiempos, tiempos donde han cambiado tantas cosas. Ha cambiado la cultura ha cambiado muchísimo. Han cambiado los valores personales, los valores familiares, los valores sociales. Hay tantas cosas. Yo no estoy diciendo que el cambio sea bueno o malo, estoy diciendo que ha cambiado. Y cada uno sacará su conclusión. Pero realmente ha cambiado mucho. Y la iglesia no es ajena a esto. La iglesia no vive aislada de esto, al contrario, es tocado por ese cambio cultural, social y de valores que tiene nuestra sociedad. Cada persona que se incorpora a la iglesia viene extraída de esa sociedad y viene con todo ese bagaje en su vida. Y nosotros vivimos todos los días con cosas que 37 años atrás ni se hubiesen imaginado. Y cuando uno piensa en esto, la palabra de Dios me lleva al mensaje del Señor Jesús en Mateo 24, cuando está con los discípulos del versículo 3 al 14, voy a leer rápidamente, que Él describe cómo serán los últimos tiempos. Y yo creo que por muchas cosas que la palabra de Dios dice, como iglesia estamos viviendo los últimos tiempos, es decir, los tiempos antes que Cristo regrese, antes que Cristo venga a buscar su iglesia. Creo que estamos viviendo ese tiempo y tenemos que vivir a la altura de lo que nos demanda esta hora como iglesia, preparados para esto. Y estaba Jesús con los discípulos, Mateo 24, versículo 3, y dice que más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo, de los últimos tiempos? Porque como cristianos no creemos lo que creían los antiguos o a veces enseñan que la historia es cíclica y que se repite, sino que creemos que en Dios la historia tiene un principio y tiene un final y que Dios lleva una nueva era a la era de su reino establecido definitivamente. Amén. Y entonces los discípulos le preguntan esto y Jesús empieza a describir esos tiempos. Versículo 4, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Qué tiempo, ¿no? Jesús aquí describe esos tiempos. Y yo, tomando esta palabra,
pienso cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia pertinente, útil, que cumpla su misión de sal de la tierra, de luz del mundo en estos tiempos. Miren, yo le hago un rápido resumen de cómo describe Jesús esos tiempos finales. Primero dice que serán como tiempos de gran confusión y engaño espiritual. Sale de este relato. De esta palabra profética de Jesús sale que será un tiempo de gran caos y catástrofes naturales. Estábamos orando recién por eso. Serán tiempos de pobreza, de hambre en la sociedad. Estamos escuchando cada momento esto. Tiempos de violencia social con un alcance mundial. Estamos escuchando continuamente esto. Tiempos de persecución al cristianismo. También dice ahí la palabra que serán tiempos donde la maldad crecerá en una escala grandísima. Serán tiempos donde el amor de muchos, dice, se enfriará. Y también dice que será un tiempo que a pesar de todo eso, habrá una iglesia que predicará el evangelio hasta el final, hasta lo último de los tiempos, bendito sea el Señor. Amén. Ese es el tiempo que el Señor describe y yo creo que por todo esto y muchas cosas más, estamos viviendo ese tiempo. Y entonces, frente a este panorama, ¿cómo debe ser la iglesia para esos tiempos? ¿Cómo debe ser nuestra vida para esos tiempos? Miren, lo primero que quiero dejarles de esta palabra es que la iglesia que de estos tiempos necesita es una iglesia altamente espiritual. Altamente espiritual. Una cosa que el Señor describe en el pasaje de los últimos tiempos es la confusión espiritual, el engaño que habrá aún a nivel iglesia y en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo en lo que le estoy diciendo? Jesús habló ahí que habrá falsos profetas, falsos cristos, que engañarán a muchos. Entonces, la iglesia que necesita estos tiempos es una iglesia de un alto nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en contrapartida, dice acá que además de haber falsos profetas, falsos cristos, confusión espiritual, además habla de creyentes livianitos. Creyentes que fácilmente son engañados, creyentes que son llevados de un lado para el otro de acuerdo a lo que hace el que está al frente, fáciles de engañar, de ser movidos hasta de renunciar a su fe. Porque dice ahí, le hemos leído que muchos abandonarán la fe por los tiempos que se vivirán. Entonces para mí es un tremendo desafío y espero que lo sea para vos y quiero ser esa iglesia pertinente para este tiempo. ¿Vos lo querés ser? Entonces, con todo el corazón necesitamos creyentes de alta calidad espiritual. De alta calidad espiritual. Y créanme que cuesta encontrarlos a veces. Tenemos que desarrollar, trabajar. Dios tiene que trabajar con cada una de nuestras vidas para ser creyentes de un nivel espiritual alto. Los tiempos difíciles demandan gente con pericia, que sabe administrar los tiempos difíciles. Yo pensaba, cuando uno empieza a manejar un vehículo, por ejemplo, es fácil manejarlo derecho y por una carretera derecha y plana como son las nuestras en un día de sol. Pero es muy distinto manejar en un lugar donde hay precipicio, donde hay curva y está lloviendo. Estás manejando el mismo vehículo, pero el escenario es totalmente distinto. Se necesita otra pericia para manejar ahí. Y en lo espiritual es lo mismo. Se necesita una capacidad, un desarrollo distinto. Al decir espiritualidad quiero decir creyentes guiados por el Espíritu, maduros, que disciernen lo bueno de lo malo. Parecería algo infantil, pero que saben discernir entre el bien y el mal. Es necesario tener ese tipo de creyente para este tiempo, que conocen y viven la palabra de Dios, que buscan primero el reino y su justicia, que desarrollan vida de oración, que manifiestan a Cristo a través de su vida. Amén. Cuando hablo creyentes de alto nivel espiritual es esto. Miren, la palabra de Dios dice en Romanos 8, 12 al 14, hablando que hay dos tipos de creyentes, el carnal y el espiritual. El carnal va a ser comido en este tiempo. El que desarrolle el nivel espiritual, el que Dios quiere para cada uno de nosotros, podrá vivir en éxito, en bendición y ser de bendición. Dice ahí en Romanos 8, 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Decirle que está a tu lado, tenemos una obligación, dale. Tenemos una obligación.
pero no es la de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Es un tremendo llamado, es un tremendo desafío. Y a la luz de la palabra que hemos leído, y a la luz de lo que acontece y que podemos observar y ver, nos muestra esta palabra la importancia, mis amados hermanos, de levantar nuestro nivel espiritual, de apuntar a lo alto, de buscar al varón perfecto, a Cristo Jesús, que se ha formado en nosotros. Creyentes maduros, creyentes que no son engañados, creyentes que no vuelven para atrás, creyentes que se mantienen firmes, porque conocen la palabra, porque saben las promesas que Dios tiene, porque conocen las advertencias y la exhortación del Señor, porque le dicen que no al pecado seductor de este tiempo, que es el espíritu que opera y se mueve en estos tiempos, engañando a tantos creyentes. ¿Hay gente así acá? Amén. En estos 37 años renovamos nuestro compromiso con el Señor para perseverar, para crecer, para madurar, para ser firmes. ¿Renovamos en el nombre de Jesús? ¿Renovamos nuestro compromiso? Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que seas firme. Mirá que la tormenta es fuerte. Jesús lo dice, la palabra profética lo dice, nos advierte y nos enseña para que no seamos movidos de lo que Él dijo para cada uno de nosotros. Entonces necesita esa determinación. Me gusta lo que le dice Pablo. Dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Nadie se mantiene firme en lo que no está convencido. Vos tenés que estar seguro, convertido en Cristo, por supuesto, pero convencido que es lo mejor para tu vida, que es lo mejor para tu casa, que es lo mejor para tu matrimonio, que es lo mejor para tu familia. Tenés que estar convencido que es eso lo que Dios tiene para tu vida. Cuando uno está convencido podrá mantenerse y confiar en el Señor. En tercer lugar, la iglesia de estos tiempos necesita la iglesia de estos tiempos necesita, y no sé si te va a gustar lo que te digo, prepararse para enfrentar sufrimientos. No sé si te gusta mucho, pero la iglesia para estos tiempos que nos toca vivir es una iglesia que se prepara para enfrentar sufrimientos. Sé que esto no es lo que más nos gusta escuchar, ni es lo que más audiencia atrae, pero es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios y decir lo que Dios dice en su palabra. Yo creo en la gracia y en el poder de Dios, en las bendiciones, la hemos visto tantas veces y veremos, pero también la palabra de Dios nos dice esto. Hemos leído aquí en la palabra de Jesús, sepan que va a pasar todo esto. Quizás mucho no les guste escuchar esto, pero es la realidad. No podemos dejar de decir lo que el Espíritu dice a través de las Escrituras, de los tiempos difíciles que se vienen a la humanidad. Y solo lo van a poder soportar aquellos que disponen su corazón creyendo en un poder sobrenatural de Dios sobre su vida, pero que también nos puede tocar sufrir por el nombre de Cristo. Esto es una realidad actual. Nosotros podemos ver por los medios de comunicación, por los medios gráficos y por todo lo que es hoy la tecnología, la persecución que tiene la iglesia en el mundo entero. Cristianos están muriendo por todos lados. Ustedes ven la masacre de Siria. Por ser cristianos son perseguidos. Vivimos, gracias a Dios, en un país donde no tenemos que sufrir esta situación. Gracias a Dios en nuestro país podemos seguir predicando y podemos seguir anunciando, pero sin ninguna duda, el crecimiento, me gusta una palabra que usa la radio CBC, la radio que reproducimos. Dice, vivimos un tiempo de cristofobia. Porque hoy se habla de tanta fobia, ¿no? La homofobia, la ofobia, tantas cosas. Y es un tiempo de cristofobia. Es un tiempo que cuando vos decís, Cristo quiere esto para el matrimonio, sos mal visto. Son tiempos de persecución social. Son tiempos donde te van a señalar. Y Jesús profetizó, prepárate,
Porque todo el que quiera vivir justa y piadosamente sufrirá persecución. Todo onda verde que quiera vivir justa y piadosamente en el colegio va a tener persecución. Se le van a burlar, lo van a rechazar. Tal vez le hagan hasta bullying. Puede ocurrir. Todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente va a sufrir. Porque el príncipe de este mundo se está moviendo con un poder tremendo. Y por eso es un tiempo de creyentes de alto nivel que creen y que se juegan por el Señor. Jesús profetizó en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que le dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán a las de ustedes. Esto también es la palabra de Dios. Lo tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esta es la iglesia para estos tiempos. Cuando se ofrecen milagros, se llena. Ahora te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿A vivir para Cristo? ¿A luchar por Cristo? ¿A mantenerte firme aunque se burlen, aunque te critiquen y a veces los seres más cercanos de tu vida? Porque no conocen, porque no entienden. Pero esa es la iglesia que necesita este tiempo. Una iglesia dispuesta a mantenerse firme, a ser sal, ser luz, aún sea atacada, sea criticada, pero sabe que es fiel a Dios y que está manteniéndose firme hasta el día que Cristo venga y que pueda oír la voz: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Esto es lo que el Señor nos dice, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Quien no entienda que puede sufrir por Cristo, le va a pasar lo de la parábola del sembrador. Yo te quiero dar todo el consejo de Dios, con su gracia. Jesús, cuando habló en la parábola del sembrador, dice en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, el que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Se llena la iglesia de esto, ¿no? Pero, como no tiene raíz, como no es espiritual, como no es perseverante, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Te pregunto de nuevo, ¿vas a ser la iglesia de este tiempo? Amén. ¿Vas a ser la iglesia de este tiempo? ¿Mantenerte firme en lo que Dios tiene para tu vida? Lo dice claro acá Jesús. Hay gente que recibe la palabra con entusiasmo, claro. Dios me sana, me libera, me bendice, me hace un montón de cosas. Pero dice Jesús, pero si no tiene raíz profunda, cayó en un terreno que tiene piedras. Y esas piedras no le permiten desarrollarse, crecer. Y entonces su raíz es chiquitita. Y cuando vienen los primeros problemas por la palabra, termina apartándose. La iglesia de estos tiempos, mis hermanos, es una iglesia que tiene que prepararse para enfrentar lo que viene, que es dificilísimo. Ustedes lo ven, yo no quiero ponerme a describirle la situación, pero ustedes ven lo que se lleva detrás de cada día, ni una menos, que se defiende a la mujer y está perfecto, pero todo lo que se hace detrás de eso, no tenemos nada que ver con el catolicismo, pero lo toman como un lugar de ataque, de pintura, de agresión, de maldad, de cualquier cosa que se manifiesta. Cuando digas a favor de la vida, que no querés el aborto porque Dios ama la vida, verás lo que sucede rápidamente, cómo se levantan. Cuando vos hables de justicia social, pero la justicia bíblica, vas a ver cuántos le va a molestar. Por eso la iglesia de este tiempo es una iglesia que si cree lo que Dios quiere y está convencida, tiene que prepararse para tener persecución.
confiando en la fortaleza de Dios, confiando en el consuelo de Dios, confiando en la gracia de Dios, pero tiene que saber que esto sucederá. ¿Hay algún amén? Amén. Pero hay algo más que te quiero compartir, y tal vez sea la parte que más nos guste. La iglesia de estos tiempos necesita mantener constantemente una voz profética y evangelizadora. La iglesia que necesita estos tiempos es una iglesia que mantiene de manera constante una voz profética y evangelizadora. Gloria a Dios que a pesar de todo lo que le va a pasar a la iglesia, que Jesús dice, Él dice en el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién predicará ese evangelio del reino? No un evangelio barato, no un evangelio de oferta, sino un evangelio con Cristo como Rey, el evangelio del reino. Cristo es el Señor, yo soy su siervo. Él manda, yo obedezco. Yo me pongo bajo las manos de mi amo Jesucristo. Ese es el evangelio del reino que llama a la gente al arrepentimiento, a dejar el pecado y volverse a Dios. No es un evangelio que le pasa una mano de pintura, seguí en el pecado, en la maldad y venía a la iglesia que está todo bien. No es un evangelio que dice Dios te ama, pero aborrece el pecado. Dice que eso será predicado por una iglesia madura, que persevera y que está dispuesta a sufrir. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero qué bueno, porque lo único que puede cambiar nuestra sociedad, lo único que puede hacer que una persona de violenta, de perversa, de mala, cambie, es el evangelio. Lo único que puede rescatar al perdido en medio de esta situación es el evangelio. Lo único que da nueva vida, que perdona pecado, que restaura, que sana, que libera es el evangelio. Por eso, iglesia, tenemos que predicar el evangelio, ser una voz profética, la voz de Dios en este tiempo donde Dios nos ha puesto. ¿Lo crees? Si lo crees, dale un aplauso al Señor, decirle: acá estoy, Dios. Acá estoy, Dios. Tengo que levantar tu voz, Señor. Una voz profética que habla lo que Dios quiere, los valores de Dios. Aunque hoy los valores hayan cambiado, levanto los valores de Dios. Levanto lo que Dios quiere y sirvo como Dios quiere. Lo único que puede cambiar a este mundo es la predicación del evangelio. No lo va a cambiar ninguna política, no lo va a cambiar ningún régimen. Vivimos todos, y los que ya tenemos unos años, hemos pasado por distintos gobiernos en nuestro país y lo vemos en el mundo. ¿Y cómo está el mundo? No lo va a cambiar los hombres, el único que lo cambia es el evangelio del reino. Que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. El padre golpeador se arrepiente y vuelva a Dios. El hombre infiel se arrepiente y vuelva a Dios. La madre abandonadora se arrepiente y vuelva a Dios. Es lo único que va a cambiar. Obreros cambiados y transformados por el poder de Dios. Es lo único que va a cambiar nuestra sociedad. Por eso se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso la iglesia para estos tiempos es una iglesia que mantiene una constante voz profética y evangelizadora que está resistiendo el avance completo del mal. Yo lo interpreto así, de esta manera, un pasaje que tiene distintas interpretaciones, pero te lo quiero leer detenidamente. Prestame atención a estos 8 versículos, yo ya estoy terminando, me apuré mucho por cuestión del tiempo y quiero tu atención. Pero prestarle mucha atención, por favor, a lo que te quiero leer, que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe proféticamente en este pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8. Dice ahí: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Él está advirtiendo a la iglesia, le está diciendo lo mismo que le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿cuándo será ese día? Y él dice: no se confundan, no se dejen engañar, así digan que lo escribimos nosotros. Versículo 3, no se dejen engañar, nuevamente, no se dejen engañar de ninguna manera, porque
primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, el anticristo, que da lugar a muchas interpretaciones. No es nuestro tiempo ni en nuestra hora hablar de esto, pero lo que está diciendo, que antes que se manifieste una rebelión completa en la tierra contra Cristo, y antes que Cristo venga definitivamente a establecer su reino, se manifestará este hombre, esta sociedad, las distintas interpretaciones que hay sobre este tema. Dice, a manifestar el hombre, voy a leer el 3 en adelante, nuevamente. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Una sociedad que le dio la espalda a Dios, el humanismo, que sacó a Dios de su agenda, que sacó a Dios, que no se puede hablar de Dios, que eso es molestar, no se ora en los colegios, no se lea la Biblia, no se haga estas cosas, no se haga aquello. Todo esto sucederá, dice acá la palabra de Dios. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben, decí conmigo, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Y en esto que hay que lo detiene, hay un montón de interpretaciones. Termino de leer el pasaje y les digo lo que le quiero decir. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocó con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Bendito sea el Señor. Así que está hablando aquí la palabra de Dios, que ese escenario que ha cambiado, un escenario donde hay una manifestación contraria a Dios, violenta, que algunos interpretan que será en una persona, un anticristo, otros piensan que es una sociedad que le dio la espalda a Dios, en fin, distintas cosas, pero que llegará a un punto intolerable de maldad. Pero dice 2 veces que hay algo que lo detiene, que no le permite su accionar. Y yo interpreto, yo creo que lo que lo detiene es el Espíritu de Dios obrando en su iglesia, y una iglesia que se mantiene firme hasta el final, predicando el Evangelio del reino para la gloria de Dios. Que en medio de las tinieblas, de la oscuridad y de la maldad, hay un pueblo que sigue diciendo: Cristo es la solución para este mundo, lleno del Espíritu Santo, y le va poniendo límite a ese mal que avanza de una manera sorprendente. Es una iglesia que le cree a Dios y que está dispuesta a jugarse. Por eso, una característica de esa iglesia de los últimos tiempos es que será una voz profética. Ser voz profética le costará tal vez como a los profetas del Antiguo Testamento. Ser rechazado, apedreado, pero se mantendrá firme. Pero será la voz que estará frenando la manifestación completa de la maldad. Vos en tu aula eres uno, a lo mejor eres 2 contra un montón que piensan distinto. En tu trabajo eres 1, eres 2 contra un montón que piensan distinto. En tu barrio. Pero es lo que Dios tiene para nosotros. Él está queriendo levantar gente que le cree de verdad, que se prepara para estos tiempos. El escenario ha cambiado. Gracias a Dios por lo que hicieron los hermanos en el pasado, lo que pudimos hacer nosotros y lo que viene. Y tenemos que interpretar que son nuevos tiempos. Tiempos de tremenda tentación, de tremendas luchas, pero también de tremenda oportunidad para ser profetas de Cristo, para anunciar su evangelio hasta lo último de la tierra, para mantenerse firme, para crecer, para desarrollarse, para enseñarles a otro, para mostrarle el camino de Cristo a otro.
Eso es la iglesia para estos tiempos, que puede ser pertinente para este tiempo, pero que no rebaja el evangelio. Que entiende que cambiaron las formas, cambiaron los modelos, que trata de adecuar el mensaje al momento, pero no la demanda del mensaje. Que la demanda del mensaje es el mismo. Dios llamando a la humanidad a volverse a encontrar. Por eso, con Él. Por eso, iglesia, yo creo que cumplir años es como un matrimonio que cumple su aniversario y demás. O cuando cumplimos años nosotros y vemos cómo está nuestra vida, las cosas que quisiéramos y las que no llegamos, y las cosas que anhelamos. Y es un tiempo de renovación.